Día 2. Los planes de Dios y los nuestros. Comprender lo que Dios está a punto de hacer allí donde me encuentro es más importante que decirle lo que quiero hacer por él. ¿Quién libró a los hijos de Israel de Egipto, Moisés o Dios? Dios lo hizo. Dios escogió poner a Moisés en una relación consigo mismo de modo que él pudiera libertar a Israel. ¿Trató Moisés alguna vez de tomar en sus propias manos el asunto de los hijos de Israel? Sí. En Éxodo 2:11-15, Moisés empezó a actuar por sí mismo en favor de su pueblo. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera tratado de libertar a los hijos de Israel mediante el poder humano? Miles y miles hubieran sido masacrados. Tratar de tomar el asunto en sus manos le costó a Moisés 40 años de exilio en Madián, pastoreando ovejas y aprendiendo a reorientar su vida hacia Dios. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, y entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madián. Éxodo 2:11-15. Cuando Dios libertó al pueblo, ¿cuántos de los hijos de Israel murieron? Ninguno. En el proceso Dios incluso hizo que los egipcios les dieran oro, plata y ropas. Egipto fue saqueado, su ejército quedó destruido, pero de Israel no murió ni una sola persona. ¿Por qué no nos damos cuenta de que siempre es mejor hacer las cosas a la manera de Dios? Somos los causantes de muchos desastres y ruina en nuestras iglesias porque tenemos nuestro plan. Ponemos en práctica ese plan y obtenemos tan solo lo que podemos hacer. Dios, Jesús, es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Si pudiéramos descubrir la diferencia cuando le permitimos a Dios ser la cabeza del cuerpo, Él conseguiría en 6 meses, a través de un pueblo rendido a Él, más que lo que nosotros pudiéramos hacer en 60 años sin Él. Los caminos de Dios. Lea la siguiente porción bíblica y busque la respuesta de Dios a los que no siguen sus caminos. Luego responda a las preguntas que siguen. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Salmos 81:10-12. Responda creando una nota. 1. ¿Qué había hecho Dios ya por Israel? 2. ¿Qué prometió Dios para su pueblo? 3. ¿Cómo respondió el pueblo? 4. ¿Qué hizo Dios? Ahora lea los siguientes versículos para ver lo que pudo ser realidad para Israel. Luego conteste la pregunta que sigue, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos, y vuelto mi mano contra sus adversarios. Salmos 81:13-14. 5. ¿Qué podía haber sido realidad para Israel si hubiera escuchado y obedecido a Dios? Lea en su Biblia Hebreos 3:7-19. Luego responda a lo siguiente, responda creando una nota. 6. ¿Por qué los hijos de Israel no pudieron entrar en la tierra prometida? Tenemos que ajustar nuestra vida a Dios, de modo que Él pueda hacer mediante nosotros lo que Él quiere hacer.
Dios no es nuestro sirviente para que se acomode a nuestros planes. Nosotros somos sus sirvientes, y debemos ajustar nuestra vida a lo que Él va a hacer. Si no nos sometemos, nos dejará seguir nuestros propios designios. Al seguirlos nunca experimentaremos lo que Dios está anhelando y queriendo hacer por nosotros y por otros a través de nosotros. Nosotros somos sirvientes de Dios, y debemos ajustar nuestra vida a lo que Él va a hacer. Israel salió de Egipto mediante muchas señales y prodigios milagrosos. ¿Piensa que ellos confiaban en que Dios podía hacer cualquier cosa? Cuando llegaron a la tierra prometida no pudieron confiar en que Él se la entregaría. Por esa razón pasaron vagando por el desierto 40 años. En el Salmo 81 Dios le recuerda a Israel que Él habría conquistado rápidamente a los enemigos si tan solo Israel hubiera seguido los planes de Dios antes que sus propios designios. Medite en lo siguiente y luego responda. 1. ¿Ha cambiado Dios la manera en que obra con su pueblo para realizar sus planes y propósitos? 2. ¿Prefiere usted seguir sus propios planes y vagar por un desierto espiritual, o seguir los planes de Dios y entrar rápidamente en la tierra espiritual prometida? Usted tiene que saber lo que Dios hará. Cierto año los líderes denominacionales llegaron a Vancouver para elaborar planes de largo alcance con respecto al énfasis que habíamos planeado para el área metropolitana. Personajes destacados de varias agencias iban a ayudarnos a realizar grandes cosas. Sin embargo, en mi mente me preguntaba, ¿qué si Dios llama a nuestra nación a juicio antes de esa fecha? Me di cuenta de lo mucho que necesitaba saber lo que Dios tenía en mente para nuestra ciudad. Planear lo que yo quería hacer en el futuro pudiera ser algo totalmente irrelevante. Cuando Dios llamó a los profetas, a menudo les daba un mensaje doble. El primer deseo de Dios era, llamen al pueblo para que se vuelva a mí. Si el pueblo no respondía, tenía que oír el segundo mensaje, háganle saber que el tiempo del juicio está más cerca que nunca. La palabra de Dios al profeta era, dile a la gente, esto es lo que he estado haciendo. Esto es lo que estoy haciendo. Esto es lo que voy a hacer. Luego, pídeles que respondan. ¿Piensa que era importante que los profetas entendieran lo que Dios iba a hacer? Cuando Dios estaba listo para traer un terrible juicio sobre Jerusalén y destruir la ciudad, ¿era importante saber lo que Dios iba a hacer? Por supuesto. ¿Cuán cercano piensa que está el juicio de Dios sobre su nación? Marque su respuesta, resalte para responder o 1. No creo que Dios traerá juicio sobre mi nación. 2. Pienso que el juicio de Dios está todavía muy distante. 3. No puedo entender por qué Dios ha esperado tanto tiempo. Pienso que estamos a las puertas de un gran juicio divino. 4. Pienso que ya hemos experimentado un juicio disciplinario como el que se describe en Isaías 5:17. 5. Pienso que ya hemos atravesado un juicio de Dios. ¿Qué evidencia tiene para respaldar su respuesta? ¿Qué efecto tiene esa convicción en su estilo de vida? En la sesión semanal del grupo habrá oportunidad para dialogar sobre sus respuestas. Comprender lo que Dios está a punto de hacer donde usted está es más importante que decirle usted lo que quiere hacer por él. ¿Qué habría conseguido Abraham si le hubiera dicho a Dios que pensaba realizar un censo religioso en Sodoma y Gomorra y testificar de puerta en puerta al día anterior a aquel en que Dios iba a destruirlas? ¿De qué servirán los planes de largo alcance que haga su iglesia si, antes de que pueda realizarlos, Dios trae juicio sobre nuestra nación? Lo que necesita saber es lo que Dios tiene en su agenda para su iglesia, su comunidad y su nación en este momento de la historia. Entonces su iglesia y usted pueden ajustar sus vidas a Dios, de modo que Él pueda colocarlos en medio del ímpetu de su actividad,
antes de que sea demasiado tarde. Aun cuando lo más seguro es que Dios no le dará un itinerario detallado, sí le permitirá saber, un paso a la vez, cómo usted y su iglesia deben responder a lo que Él está haciendo. En oración pídale a Dios, en este mismo momento, que le guíe para saber cómo debe responderle, en su vida personal, en su trabajo, en su vida familiar, en su comunidad, en su iglesia, en su nación si lo desea. Puede escribir sus notas al margen o en un papel aparte. Martín Lutero, ¿qué es lo que Dios iba a hacer cuando empezó a decirle a Martín Lutero que el justo por la fe vivirá? Dios iba a hacer que la gente de toda Europa comprendiera que la salvación era un obsequio, y que cada persona tenía acceso directo a él. Dios iba a traer la gran reforma. Al estudiar los grandes movimientos de Dios en la historia del cristianismo, notará que en cada caso Él vino a una persona y ella puso su vida en sus manos. Entonces Dios empezó a realizar sus propósitos a través de aquel individuo. Juan y Carlos Wesley. Jorge Whitefield. Cuando Dios empezó a hablarles a Juan y Carlos Wesley, estaba preparando a Inglaterra para un despertamiento arrollador que la salvaría de una revolución sangrienta como la que Francia tuvo. Por medio de aquellos dos hombres, además de Jorge Whitefield y otros, Dios pudo realizar una obra poderosa y transformar completamente a Inglaterra. En su comunidad hay algunas cosas que están por ocurrir en la vida de otras personas. Dios quiere intervenir en esas vidas. Usted entiende que lo quiere hacer a través de usted. Se acerca y le habla. Pero usted está centrado en usted mismo, y responde, no creo que estoy capacitado. No creo que seré capaz. ¿Nota lo que ocurre? El enfoque está en usted mismo. En el momento en que nota que Dios se está moviendo en su vida, usted le presenta una lista completa de razones por las cuales Él escogió la persona equivocada, y porque el tiempo no es propicio. Éxodo 3:11, 4:1. Ojalá que pudiera verlo todo desde la perspectiva de Dios. Dios sabe que usted no puede hacerlo. Pero Él mismo quiere hacerlo a través de usted. Repase la lección de hoy. Pida a Dios en oración que le indique una o más enseñanzas o escrituras que Él quiere que comprenda, aprenda y practique. Subráyela. Luego responda a lo siguiente, responda creando una nota. ¿Cuál fue la enseñanza o escritura más significativa que leyó hoy? Ahora escríbala en una frase que pueda usar como oración. ¿Qué quiere Dios que haga en respuesta al estudio de hoy? Resumen: haga las cosas a la manera de Dios. Dios logrará más en 6 meses mediante una persona sumisa a Él, que lo que nosotros pudiéramos lograr en 60 años sin Él. Soy un sirviente de Dios. Por lo tanto, ajusto mi vida a lo que Él va a hacer. Comprender lo que Dios va a hacer allí donde me encuentro